La paz de Cristo esté con ustedes, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a hacer una serie en relación a la guerra espiritual. Hermanos, es necesario que estudiemos la palabra de Dios para saber combatir las acechazas, los miedos, las tribulaciones, las angustias. Hermanos, hay mucha ignorancia sobre esto. Estudien la palabra de Dios. Se necesita sabiduría para esto, ¿ok? La sabiduría es gratis, Dios nos la da, hay que pedirla. Entonces, fíjense bien, lo dice Pablo. Todo esto es en relación a la guerra. Yo voy a hacer un estudio amplio. Aquí vamos a entender un poquito más lo que está en el libro del Apocalipsis, lo que está en relación a la profecía de Jesús, Mateo 24, y sobre todo a la vida cristiana. Esto es la vida cristiana. Ok, fíjense bien. Nosotros tenemos una guerra. Ok, hay unas personas que van delante. El que va delante de nosotros es Dios. Ok, Él va delante de nosotros. Uh, y luego vamos nosotros combatiendo, predicando la palabra de Dios, compartiendo lo que el Señor nos da. Y están los que son los débiles en la fe. Los débiles en la fe tiene que ver con las personas que no saben cómo luchar contra las aflicciones. Oran, rezan, piden y siguen los miedos. ¿Por qué? Precisamente porque no hay sabiduría. ¿Okay? Entonces, para esto son estos estudios. Este es mi trabajo, compartirlos. El Señor comparte conmigo. El Señor me da la información, yo la estudio, pero todo viene de Él, ¿ok? Acuérdense, yo solamente soy un instrumento. Mi trabajo es compartirles cómo combatir, cómo pelear en esta guerra, en donde nosotros siempre estamos siendo perseguidos, atribulados, perseguidos en angustias, en necesidades. Pero acuérdense, de todas estas cosas Dios nos libra, pero es condicional, hermanos. Es condicional. No se trata de que te la pases viendo televisión y un día tienes una necesidad y vienes y le pides al Señor y quieres que el Señor te la haga así rápido. Eso no funciona así, hermanos. Nosotros debemos de dedicarle tiempo al Señor para estudiar la palabra de Dios, ¿ok? Fíjense bien, Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí está. Debemos de fortalecernos en Él, no en nuestra propia fuerza, no es poniendo pensamientos positivos para no. En el Señor. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Cómo fortalecernos en el Señor? Como les digo, voy a hacer en el estudio, voy a hacer varios, ¿ok? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra personas, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tus vecinos, no es contra otras denominaciones, no. Es sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra demonios, hermanos, ¿ok? Acuérdense bien de eso. Cristo, había una profecía antes de que viniera Cristo, ¿ok? De que iba a venir el Salvador, ¿ok? Yo siempre les hablo de las alegorías y siempre les voy a hablar
de lo que son alegorías, lo que son símbolos, parábolas, símiles. Fíjense bien, Joel, el profeta Joel, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Okay, esa es la profecía en relación a lo que iba a venir a ser Cristo para la iglesia. Okay, Joel, así como Daniel, así como varios profetas, estas profecías las menciona precisamente cuando el pueblo de Israel estaba sometido. Dios permite que nosotros seamos entregados, que nosotros seamos atribulados por Satanás. Nosotros somos esclavos del pecado, en adulterio, en robos, en blasfemias, en todo tipo de cosas. Esto es todo, sin excepción. Todos somos pecadores. Ahí, cuando todos somos pecadores, el mismo profeta o los profetas anuncian de que va a venir un Salvador. Fíjense bien. Salvador. ¿Salvarnos de qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado y como consecuencia ser felices verdaderamente. Esto mucha gente no lo entiende, hermanos. Fíjense bien. Para ser verdaderamente felices, Cristo dijo: vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados, y yo los haré descansar. De esto se trata la vida eterna. La vida eterna no es así como... Vida eterna no es que ahorita estás aquí, te mueres y luego vas a estar por toda la eternidad. Bueno, ese es un razonamiento, pero vida eterna incluye ser feliz, tener paz, tener gozo. Cristo dice: y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. Conocer a nuestro Padre Dios. Vida eterna es: podemos amar, nos gozamos, tenemos paz aún en las tribulaciones, aún en las angustias. Tenemos nuestra confianza en Él. Eso es vida eterna, hermanos. Tierra, no temas. ¿Por qué dice no temas? Porque Satanás vino a destruir, Satanás vino a traer miedos. Eso es lo que hace Satanás con toda la humanidad. Miedos, guerras, homicidios, angustias, ansiedades, depresiones, todo tipo de cosas. Hermanos, Cristo vino a salvarnos de eso. Entiendan eso. No tenemos por qué seguir viviendo en miedos. No tenemos por qué seguir viviendo peleando con las personas, porque eso nos quita la paz. No podemos seguir viviendo con angustias, con ansiedades, deprimidos. Hermanos, si la iglesia tiene que vivir así, entonces Cristo murió en vano. Entonces, ¿para qué ocupamos a Cristo? Cristo vino a salvarnos de todas esas cosas. Fíjense bien. Aquí en Joel 2:21 es profecía. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Dice Cristo: cuando sean perseguidos por causa de mí, alégrense. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer grandes cosas en sus corazones. Hermanos, esto es una realidad. Yo lo vivo, hermanos.
Yo les doy testimonio de eso. Yo lo vivo. Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, hija de Israel, o de Jerusalén, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Zacarías. Viene el Mesías, viene Cristo y viene a Jerusalén. Dice, he aquí vengo. Hay otra escritura que dice montado en un burrito. Okay. Dice, moraré en medio de ti. Vino Cristo y moró en medio de su pueblo, siendo es un símbolo, una alegoría para nosotros. Okay. El pueblo de Israel en el tiempo de Cristo estaba sometido por los romanos. Okay. Entonces, ese es un símbolo para la iglesia. Nosotros que somos sometidos por los romanos, o sea, por Satanás y sus demonios, dice Zacarías a la iglesia, canta y alégrate, hija de Dios, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso es dar el fruto en el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es, hermanos, eso es. Y eso lo podemos vivir aquí ya, ahorita. Fíjense bien, Juan 10, 9 y 10, hablando Cristo, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. ¿Será salvo de qué? De las angustias, de las ansiedades, de las depresiones, de los miedos, de todo sufrimiento, hermanos, de todo sufrimiento. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Acuérdense que Cristo Dios siempre nos habla con parábolas, alegóricamente. Si nosotros somos las ovejas y andamos llorando porque no hay comida, porque no tenemos pastos, cuando encontramos los pastos verdes, ¿verdad?, para comer, que eso es encontrar a Cristo, Él nos lleva a, vayan y estudien el Salmo 23. Él pone mesa delante de nuestros adversarios, que son los demonios. Fíjense bien, el ladrón no viene sino para robar, hurtar y matar y destruir. Son las tres cosas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto es el trabajo de Satanás. Esto es lo que hace Satanás. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Okay? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Okay? Vamos a estudiar esto usando sobre todo el Antiguo Testamento, porque Pablo dice que la palabra de Dios está hecha para corregir, para redarguir, para enseñar. ¿Okay? Eso vamos a usar el Antiguo Testamento, pero también vamos a usar el Nuevo. ¿Okay? Salomón, fíjense lo que dice Salomón, Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol. O sea, vi debajo del sol quiere decir en este mundo. Que ni es de los ligeros la carrera, ¿okay?, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un versículo en donde se los voy a dar, donde dice Mateo 24. Déjenme ver, está en Mateo 24.
No, está en Hechos. En Hechos 1, si mal no recuerdo, es unos 7. Hechos 1. Déjeme dárselos. Ok, una vez que Cristo resucitó, okay, les dice lo que tienen que hacer. Les dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, fíjense bien. No les toca saber a vosotros los tiempos o las sazones. O sea, nosotros no sabemos o no sabíamos cuándo el Señor iba a venir con nosotros. Una persona que esté estudiando la palabra de Dios no sabe cuándo esta persona va a venir el Señor y va a entrar en el reino de Dios. Los ángeles lo saben. Más bien el Padre lo sabe, pero a nosotros no nos es dado ese conocimiento. Por ejemplo, si alguien dice, oiga hermano, ¿cuándo va una persona a entrar en el reino de Dios? No, pues no sabe, no sé, eso lo malo sabe nuestro Padre Dios. Entonces, esto es precisamente lo que yo les quiero compartir. No se desanimen, no se desanimen. Ahorita hay mucha rebeldía con los hijos. Había una profecía donde los hijos iban a ser muy rebeldes con los padres. ¿Okay? Eso está pasando. Vivimos en una generación donde los hijos son bien rebeldes con los padres, no solamente en la carne, sino en lo espiritual también. Hay muchas personas, por ejemplo, en la Iglesia Católica, a las personas que comparten el Evangelio, la palabra de Dios, por las malas obras de unos, casi toda la gente tiende a condenar a todos los que comparten la palabra de Dios, y eso es un error, ¿ok? Porque ahí no se le está dando honor a las personas que comparten la palabra de Dios con amor, porque no precisamente porque unos pecaron e hicieron cosas bárbaras, porque son bárbaras, se va a condenar a todos. Entonces, por las malas obras de unos, no se puede condenar a todos. Entonces, ahorita la iglesia es rebelde, por eso está la ira de Dios. Pero fíjense bien, todo lo que pasa en este mundo, todo, Dios lo usa para bien. ¿Ok? So, yo les decía ya desde hace unos años que venía el invierno, que venían, o sea, la gente pone la confianza en el dinero. ¿Ok? Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ok? Eso está bien claro, eso lo dijo Cristo, eso está en el Antiguo Testamento, eso está en el Nuevo Testamento, lo dice Santiago también, lo dice Pedro, lo dice Pablo, todos los profetas lo dicen. Entonces, el hecho de que mucha gente ame el dinero, esto incluye a pastores o sacerdotes, eso no quiere decir que como todo mundo lo hace, nosotros lo vamos a hacer. Pues ahí es donde entra la rebeldía, ¿ok? Entonces, una persona que ama el dinero, no puede amar a Cristo, porque Cristo mismo dijo, o me sigues a mí, o sigues a tu dinero, ¿ok? No puedes hacer las dos cosas, porque amarás a uno y despreciarás al otro. Entonces,
Si tú amas el dinero, bueno, atáscate, haz lo que quieras con tu dinero, pero no digas que sigues a Cristo. ¿Por qué? Porque precisamente por esa obra haces caer a otras personas. Dice Cristo, dice el ángel en el libro del Apocalipsis a la iglesia de la Odisea. Dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Por cuanto tú dices, soy rico. Ok, o sea, tienes tu confianza en el dinero y tú dices, nah, yo estoy bien, a mí no me va a pasar nada, yo tengo dinero. Si tú haces eso, créeme que te viene, Satanás te va a dar donde más te duele y es precisamente en el dinero. Ok, ¿qué vas a hacer? Vas a perder todo tu dinero. Eso es así, hermanos. Si es lo que más amas, por ahí te viene. Entonces, cuando pones tu confianza en el dinero y no la pones en Dios, cuando venga los problemas, te voy a dar un ejemplo. Tú tienes dinero y dices, nah, yo tengo dinero para comer, yo tengo dinero para lo que se necesite, ok. Un ejemplo, no es precisamente yo no le deseo nada a ninguna persona. Pero vamos a decir, tú tienes tus hijos, le viene una enfermedad a tus hijos que el dinero no puede comprar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tu dinero no lo puede comprar. Ahora vas a buscar a Cristo. ¿Sabes qué dice Cristo? Hijo, tú me despreciaste cuando te predicaron la palabra de Dios. Te mandé muchas personas y no quisiste seguirme. ¿Sabes qué va a decir el Señor? No te conozco. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Qué quiere decir el fuego eterno? Vas a pasar la tribulación. Ahora, la ira de Dios no es para siempre. ¿Ok? Alegóricamente son 70 años, o sea, es un periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a ser atribulado? Bueno, alegóricamente son 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años. Solo Dios lo sabe. Hasta que se ha quebrantado tu corazón y te des cuenta que Dios es el que te daba de comer. ¿Ok? Fíjate bien. Entonces, vamos a decir que tu corazón, Cristo usa la parábola de la tierra, del sembrador. Entonces, por ejemplo, una persona que es un terrón de tierra, ¿qué tiene que pasar por ahí? Tiene que ser trillada, tiene que ser, porque no puede crecer, no puede crecer una planta donde hay puros terrones, o sea, tiene que ser tierra. Entonces, de acuerdo a la dureza de tu corazón va a ser quebrantado hasta que la tierra sea suave y se pueda sembrar alegóricamente. ¿Ok? Entonces, ahorita Dios, todo viene de Dios, ¿ok? Dios está quebrantando muchos corazones, ¿ok? Especialmente a los falsos profetas que andaban diciendo, Dios quiere que tengas mucho dinero, ¿ok? Y las iglesias se llenan, ¿ok? Porque la iglesia es idólatra, quiere dinero, y cada vez está más quebrada, el que se enriquece es el pastor. A ver qué van a hacer ahorita con los problemas que está pasando. A ver cómo van a ser los pagos de las hipotecas de los edificios. Hermanos, muchos edificios van a desaparecer. Ya no van a ser congregaciones cristianas. Ahora viene otra persecución. Viene la persecución contra la iglesia. La iglesia va a pagar taxes. Eso todo no pasa. Esa es una profecía. La iglesia va a pagar taxes. Toda iglesia que recibe diezmos y que tiene edificios, ahora le vas a pagar taxes, así como todos. ¿Ok? Entonces, eso va a haber más gastos. ¿Ok?
Entonces esa es una forma de quebrantar el orgullo de todas estas personas que andan enseñando mal, que en realidad aman el dinero, no aman a Dios. Entonces, vamos a la, vamos a continuar. Fíjense bien, yo les había dicho que el tiempo y las sazones no nos corresponde a nosotros saberlo, pero nosotros necesitamos de sabiduría para poder eventualmente entrar en la tierra prometida, o sea, tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es a través del Espíritu que nos conduce a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a Mateo, a Mateo. Eso está la parábola del sembrador. ¿Okay? Yo nomás me voy a enfocar. Hay 4 tipos de tierra: la que cae entre piedras, la que cae en pedregales, la que cae junto al camino, la que cae donde cae la semilla, donde hay espinos, y la que cae en buena tierra. Yo me voy a enfocar en la de los pedregales. El que fue sembrado, Mateo 13, 20 y 21, el que fue sembrado en pedregales, acuérdense, esto es alegórico lo que dice Cristo. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No hay raíz. No, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, estas personas no han entrado en el reino de Dios, no han entrado en la tierra prometida, no han comido alegóricamente leche y miel. Déjenme darles el contexto en la Biblia. El pueblo de Israel está sometido, así como la iglesia está sometida por Satanás y sus demonios, por el pecado. ¿Okay? ¿De qué eras esclavo tú? ¿O de qué eres esclavo? En el caso de que tú seas esclavo del pecado. El pueblo de Israel estuvo sometido en tierra de Egipto. Entonces ellos sufrían y clamaban a Dios: Señor, ayúdanos, mira, nos tienen trabajando 7 días a la semana. Entonces Dios se acordó y oyó su aflicción. Entonces el Señor llama a Moisés, lo instruye por 40 años. Él estuvo en el desierto 40 años y en 40 años Moisés llegó a ser el hombre más noble, más humilde de toda la región. ¿Okay? A la edad de 80 años vino Moisés y Dios lo usó para sacarlo de la esclavitud de Egipto, que esa es la alegoría para la iglesia. Entonces Moisés, siendo una figura de Cristo, viene y le dice al faraón, el faraón siendo una figura de Satanás, le dice: deja salir a mi pueblo para que adore a nuestro Padre Dios. Y dice el faraón: no quiero. Entonces le manda una plaga. Okay, le manda otra, le manda 10 plagas. En la 10ª plaga, que es cuando muere el hijo del faraón, y murieron todos los hijos, los primeros, el faraón fue quebrantado, entonces deja salir al pueblo. Ya ahí el pueblo fue salvo. Así como Cristo, y fíjense, en la 10ª plaga, ahí comienza la Pascua, que es comer un cordero, quitarle la piel, asada al fuego, comiéndolo con panes sin levadura y comiéndolo con hierbas amargas. Yo ya expliqué eso muchas veces. Entonces, eso siendo una alegoría del cordero, que es Cristo, que fue asado al fuego, o sea, sufrió mucho, Él llevó nuestro castigo que nosotros merecemos. Debemos de comerlos con panes sin levadura, o sea, sin hipocresía, sin amar al mundo y decir: yo te sigo, Señor, y querer seguir amando al mundo. No, sin hipocresías debe de ser. También sin querer inflarse, sin levadura.
pero con hierbas amargas. Okay. Las hierbas amargas tiene que ver con que nuestro orgullo es quebrantado. Nuestro orgullo es quebrantado, así como la persona que tiene la confianza en el dinero y dice, yo tengo dinero, a mí nada me falta. Le viene poniendo el ejemplo, le viene una enfermedad a su hijo, a quien él ama, entonces algo que el dinero no puede comprar, y entonces esa persona llora amargamente. O sea, está comiendo ajenjo. ¿Por qué? Porque puso su confianza en el dinero y no en Dios. Entonces le viene. Eso hay que comerlo uh, con, con panes sin levadura, o sea, sin inflarse, sin querer ser, o sea, queriéndose justificarse con sus obras. Ay, Señor, yo soy bueno, aquellos no. Sin hipocresías. Cristo les dijo a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos. Entonces eventualmente comprendieron que se trataba de su doctrina. Los fariseos se creían que eran mejores que todos los demás, ¿ok? Básicamente. La levadura es lo que... La levadura infla la masa. Vayan y vean como por ejemplo cuando ponen a la masa le ponen levadura, un poquito de masa se infla. Eso habla de la falsa doctrina. Una doctrina que te dice, que te justifica con tus obras, lo estás comiendo con levadura. No puedes entrar en la tierra prometida porque ahí va la soberbia, va el orgullo. El evangelio es simple, hermano. Reconócete pecador y reconoce que tú recibes la salvación por gracia, es gratis, no te cuesta nada, lo único que tienes que hacer es aceptarla. ¿Okay? Ya una vez que la aceptas, ahora te dice el Señor, dame fruto. ¿Okay? El Padre es el labrador, Cristo es la vid, nosotros somos las ramas, nosotros damos el fruto, pero siempre conectado a Cristo. ¿Okay? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros no nos vamos a sentir de que somos mejores. ¿Okay? Todo es hecho a través del Espíritu Santo en nosotros. O sea, básicamente el Espíritu Santo es el que obra en nosotros, nos da pensamientos, nos da visiones, nos da sueños. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer, hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero es el Espíritu el que nos ayuda para no gloriarnos, ¿ok? Para no gloriarnos. Entonces, fíjense bien, otra vez, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En las bienaventuranzas, Cristo menciona, dice, cuando sean perseguidos, ¿quién nos persigue? Los demonios. Cuando seamos perseguidos, o sea, nos viene una tribulación. Vamos a decir, no tienes para comer. Eso es una tribulación. ¿Qué tienes que hacer? Gózate, porque no tienes dinero para comer, para comprar comida para comer. ¿Ok? Si no lo entiendes, bueno, termina el estudio, ¿ok? Que van a ser varios videos. Yo aquí les voy a explicar todo eso. Gózate en las persecuciones, ¿ok? Ahora, fíjense bien, en Oseas 9, yo les iba a sacar un versículo de aquí que tiene que ver con la raíz. Lo que dice en la parábola es el 16, dice, Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará fruto, no dará más fruto. Aunque engendre, yo mataré lo deseable de tu vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ahora, si ustedes miran el contexto, ahí entran también los otros tipos de tierra. O sea, ellos andaban en la amando el mundo, ¿ok? No necesariamente amando a Dios.
Entonces, lo más importante es tener a Dios en tu corazón y depender de Él. ¿Ok? Pablo lo explica muy bien en 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Este es el comienzo. Yo lo voy a ir desdoblando poco a poquito en cada estudio. ¿Ok? Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales, o sea, de las fortalezas de los demonios, que, que engañan a las personas con un evangelio diferente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos o dispuestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. ¿Okay? Honrar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Y en la medida que tenemos a Cristo, a nuestro Padre Dios y a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Dios, entonces sea ahí que podemos luchar sabiamente. ¿Se acuerdan cuando decía, en la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Eso quiere decir que el comienzo de la sabiduría es cuando recibimos el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo hay sabiduría. El Espíritu Santo son los ángeles. Gabriel es un ángel. Él tiene sabiduría y él da sabiduría. Entonces, pero viene de parte de nuestro Padre Dios, ¿ok? Primero es nuestro Padre Dios, después es Cristo, después son los ángeles, Miguel, Gabriel, después nosotros, ¿ok? Entonces, ese es el orden. Dentro del orden de Dios, ya los ángeles, a través del Espíritu, por ejemplo en 1 Corintios 12, ahí se habla de los dones espirituales, que son por el Espíritu, o sea, a través de los ángeles, que es el hablar en lenguas, que es el interpretar las lenguas, la profecía, el don de ciencia, el don de milagros. Todos esos dones nos los dan los ángeles, ¿ok? Que es un mismo espíritu. Los ángeles no están divididos, son uno solo, ¿ok? Y así nosotros debemos de ser uno solo a través del Espíritu. Y fíjense bien, el Espíritu de nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, que es uno solo, es más grande. Ese es el dunamis. Ahí es donde es dar fruto. Eso es dar fruto en el Espíritu. Por ejemplo, dice Pablo, habla de los dones espirituales, ¿okay? En 1 Corintios 12, y dice, les voy a hablar de algo más grande todavía, más poderoso. Si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Entonces nosotros podemos tener conocimiento, nosotros podemos hacer milagros en el nombre de Cristo Jesús, nosotros poder hablar en lenguas, interpretar lenguas, nosotros podemos profetizar, pero si no damos el fruto del amor,
que es cuando viene Cristo Jesús y nos hace una visitación, así como Cristo visitó al pueblo de Israel. Fue una visitación, no se quedó, vino y se fue al cielo. Pero eventualmente el Señor se queda. Hubo una visitación y hay un ejemplo. Viene pasando Jesús y mira una higuera que tenía hojas, pero no era su tiempo de dar fruto. Y Cristo quiso comer, pero no tenía fruto. Entonces Cristo la maldijo. ¿Okay? Dijo, no vas a dar fruto nunca más. Entonces se fueron, al día siguiente pasaron por ahí y le dice uno de sus discípulos, mira Señor, la higuera que maldijiste se secó. Sí, dice. Esa es una alegoría para nosotros. Nosotros eventualmente vamos a estar con Cristo Jesús, pero Cristo Jesús hace una visitación. Y esa visitación tiene que ver con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, porque eso es Cristo. Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es paz. Él es todo eso. Entonces cuando Él viene y visita nuestro corazón o nuestros corazones, ahí ya dimos fruto en el Espíritu. Ahí es cuando se pierden los miedos, ahí es cuando se te quitan todas las ansiedades. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios cuando toca nuestros corazones. ¿Ok? Pero hay un proceso para llegar ahí. ¿Ok? Entonces, este es el comienzo. Nos vamos a enfocar en la guerra espiritual, comenzando con el Evangelio, ¿ok? Que es lo que yo siempre predico. Cristo, nosotros recibimos la sabiduría, o sea, el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu cuando escuchamos como niños, ¿ok? Teniendo un espíritu de mansedumbre, siendo como niños, el Evangelio humildemente. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él murió por nosotros llevando nuestras iniquidades, nuestras perversidades, todo lo malo que hemos hecho. Cristo pagó por esos pecados de toda la humanidad. ¿Okay? Cuando tú crees eso, tú lo crees. Cuando tú estás recibiendo esta palabra, la misma palabra de Dios es espíritu. ¿Okay? Entonces, cuando tú recibes esto, sin altanería, sin querer inflarte, reconociendo que Cristo dio testimonio de todo lo que Él hizo y aún murió y resucitó, entonces la meta es no solamente que no tengas miedo de morir tú, sino que no tengas miedo de que tu familia muera. Esa es la meta, que Dios te quite todos los miedos. No es difícil no temerle a la muerte, pero es más difícil el aceptar que algún familiar de uno se muera. Eso es más difícil. El espíritu de nuestro Padre Dios nos puede dar el gozo aun cuando nuestra familia, se puede decir, perezca, pero en realidad sabemos que no perecen. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. Tenemos la seguridad de que no mueren. Lo tenemos. Entonces ya cuando llegas a ese nivel, que Dios te lo da, no es de que tú te lo ganes, sino que Dios te lo da. Entonces ya puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces,
Tengan en cuenta, en cuenta eso. So, una vez que recibes el Espíritu Santo, ya el Espíritu nos ayuda a honrar a Cristo, nos ayuda a estudiar la palabra de Dios, nos ayuda a darnos el entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu nos ayuda en lo que andamos haciendo mal, nos pone pensamientos, nos dice, o sea, nos sentimos mal si andamos pecando, aunque tú puede que no sepas que estás pecando, pero el Espíritu sí lo sabe. Entonces el Espíritu te redarguye de pecado, o sea, sabes que algo estás haciendo mal, el Espíritu te lo hace sentir, ¿ok? Eso no lo hacemos nosotros, el Espíritu nos ayuda. Entonces, he ahí la importancia de poner atención a lo que el Espíritu nos dice o nos pone en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para que no lo sigamos haciendo más. He ahí la importancia de la oración. Tú estás en el Espíritu cuando tú oras y cuando tú estás, por ejemplo, si estás estudiando la palabra de Dios, tú estás escuchando esto que yo estoy compartiendo, ahorita estamos en el Espíritu de Dios, porque yo estoy compartiendo palabra de Dios, tú la estás escuchando, el Espíritu de Dios está con nosotros, tanto en mí como en ti, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte. Vamos a ir estudiando en el Antiguo Testamento, tomándolo literalmente en la guerra, ¿ok? Cómo es como debemos de combatir, cómo es de que debemos de pelear nuestras batallas, nuestra guerra, ¿ok? So, ahorita continuamos con los siguientes estudios. So, ahorita hago una pausa, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.